Muy buenas a todos, compañeros, profesores y demás presentes que estén viendo el video. El continente que nos tocó trabajar es África y nuestro grupo está conformado por Gabriela Carrascal, Jimena Gallego, María Bernal, Nelson Celis y quien les habla, Juan Camilo Parra. A continuación les mostraremos diferentes datos y características de este hermoso continente que es África. Muchas gracias. El África de los recursos naturales. Durante el régimen colonial los europeos explotaron los productos más fáciles y más provechosos de extraer, como el oro, el marfil, madera y fibras textiles. Tras la independencia de las colonias, los más codiciados pasaron a ser el petróleo, los diamantes y la minería en general, pero estos productos mencionados se hallan en pocos países. La carencia de buena tecnología y de medios de comunicación eficientes dificultan la explotación de dichas materias primas. El 60% de los trabajadores africanos realiza actividades rurales y el 80% de África exporta son materias primas, siendo a su vez los productos industrializados los que presentan la casi totalidad de sus importaciones. Solo el 15% está empleado en el sector industrial, siendo Egipto, Sudáfrica, Túnez y Marruecos los que poseen casi el total de dicha actividad. El resultado es que África es el continente más pobre del planeta. Según su PBI, representa tan solo el 2,6% total del mundo. África y su medio físico. África, también llamado continente misterioso, comenzó a ser explorado en profundidad hace apenas 2 siglos, coincidiendo con la expansión colonial de las potencias europeas. Debido a este tardío descubrimiento, en la actualidad buena parte del extenso territorio africano continúa siendo poco conocido. Relieve. Desde el punto de vista orográfico, África es un continente bastante uniforme. Se trata de un gran bloque elevado sobre el mar, sin alteraciones bruscas en su perfil costero ni en su superficie, salvo en la región centro-oriental, conocida como área del Rift. En esencia se distinguen las siguientes unidades del relieve. La llanura costera, estrecha y de poca altitud, que bordea todo el continente. En esta zona habita la mayor parte de la población. Mesetas, que ocupa la mayor parte del continente, según su altitud presenta pocas oscilaciones. Las cubetas, se trata de depresiones dentro del zócalo africano, algunas de las cuales se corresponden con los valles fluviales de mayor tamaño. Las más importantes son las de Senegambia, Níger, Chad, Nilo, Libia y Congo. Rift, se trata de una zona de soldadura entre África Oriental y el resto del continente. Se caracteriza por la alternancia de grandes elevaciones montañosas y profundas depresiones llenas de agua. Atlas, que es una cordillera que aísla el continente de la influencia atlántica en su región noroccidental. Los ríos. África es un continente surcado por grandes ríos de régimen tropical. Los caudales medios son elevados y algunos, como el Nilo, experimentan una crecida anual que coincide con la estación de lluvias en el área tropical húmeda. Nilo es el río más largo del planeta con 6.671 kilómetros. Congo es el segundo gran río de África con 4.200 kilómetros y posee el mayor caudal de todos los ríos del continente. Níger, ligeramente más corto que el Congo con sus 4.160 kilómetros de longitud, proporciona irrigación a varios países del Golfo de Guinea. El clima. Las condiciones climáticas en África permiten realizar divisiones claras y compactas similares a las que se deriven de su relieve. El clima desértico ocupa más de la tercera parte del continente, con precipitaciones escasas o nulas, con temperaturas cálidas durante el día y gélidas por la noche. Ecuatorial, se extiende por una estrecha franja del Golfo de Guinea y el Valle del Congo. Además de la mitad oriental de Madagascar, es un clima cálido y extremadamente lluvioso. Tropical húmedo, ocupa toda la zona central de África y la mitad oriental de Madagascar. Es el clima más común. Temperaturas cálidas con alternancias entre estación seca y lluviosa. Mediterráneo, se encuentra desde los extremos norte y sur del continente, así como el área central de Madagascar. Tiene temperaturas suaves cálidas en verano. Tiene precipitaciones en otoño y primavera. Los medios naturales. África es un continente rico desde el punto de vista medioambiental. La escasa explotación humana y la densidad demográfica relativamente baja han contribuido a conservar numerosos ecosistemas de gran interés. En líneas generales se distinguen las siguientes áreas biológicas:
Los desiertos, el principal es el Sahara, que ocupa el tercio norte de África. El Kalahari en el sur es un desierto cálido en zonas de vegetación arbórea adaptada a sequías extremas. La selva tropical se encuentra en el entorno de los ríos Zaire y Níger y en la costa de Guinea. En la actualidad se encuentra muy afectada por las talas y la apertura de zonas de cultivo. Bosque subtropical ocupa la zona central de África más próxima a Ecuador. La sabana es el paisaje más característico de África. Se trata de grandes praderas en las regiones subtropicales con arbolado disperso que se hace menos denso a medida que nos aproximamos al dominio desértico. Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Camilo Parra y hoy les hablaré sobre algunos datos del continente africano. El continente africano es el tercer continente más grande en todo el mundo. Cuenta con una superficie de 30.221.535 kilómetros cuadrados, una población de 1.300 millones de habitantes y una densidad de 43,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, el continente africano cuenta con varias subdivisiones: África del Norte, África del Sur, África del Este, del Oeste y África Central. El continente africano tiene 54 países, 9 dependencias y 2 países no reconocidos. Algunas de estas dependencias son Ceuta, Melilla, Pantelleria, Islas Canarias y Santa Elena. Y los países no reconocidos son la República Árabe Saharaui Democrática y Somalilandia. A continuación, en el siguiente video les hablaré un poco sobre la tendencia poblacional africana, que es bastante preocupante. A lo que se plantea la siguiente pregunta-problema: ¿por qué crece tanto la población africana y cómo cambiará la tendencia? Las tasas de crecimiento demográfico siguen planteando problemas persistentes para los esfuerzos de desarrollo de África. Se espera que la población se duplique aproximadamente en el año 2050, una cifra que preocupa a todos los expertos en estos temas. Esto añadiría 1.200 millones de personas a los 1.300 millones que viven actualmente en este continente. Lo que se está impulsando, el crecimiento económico y lo que se puede hacer para frenar la tendencia es uno de los temas que se abordó en la 8ª Conferencia Africana de la Población, recientemente celebrada en Uganda. Uno de los asuntos centrales del debate ha sido el papel de los estímulos y los incentivos para lograr la transición demográfica del continente. Sobre la mesa estaban la siguiente pregunta: ¿pueden y deben utilizarse estos incentivos y estímulos para efectuar cambios en los patrones de fecundidad? Se consideraron, entre otras, las siguientes cuestiones: las implicaciones éticas, si las iniciativas funcionan y bajo qué condiciones van a funcionar estas iniciativas, qué medidas específicas recomiendan y a quiénes debe dirigirse y por qué. La mejor manera de responder estas cuestiones es considerando los factores claves que impulsan el crecimiento demográfico en África. El principal es la alta fecundidad de miembros en la familia, los bajos niveles de uso de anticonceptivos modernos y los altos niveles de procreación en adolescentes.
Otro factor muy importante que hay que destacar en la tendencia poblacional de África es el que gira en torno a la planificación familiar. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres del continente tienen una necesidad de planificación familiar no resuelta. Son las sexualmente activas que desean interrumpir o retrasar la maternidad al menos un par de años, pero no utilizan ningún método moderno. El apoyo para que logren controlar su fecundidad podría reducir significativamente el crecimiento poblacional. También hay pruebas de que la mitad de las diferencias en fertilidad entre países de África subsahariana y las demás regiones se deben a las diferencias en los programas de planificación familiar y los entornos sociales. Los cambios pueden facilitar que los métodos anticonceptivos sean accesibles y reducir el aumento de la población. Los entornos sociales pueden modificarse organizando contrariamente la información sobre las maneras de evitar embarazos, así como la dispensación de anticonceptivos. La disponibilidad de centros de planificación familiar pueden estimular el uso de servicios e incluso entre las mujeres desfavorecidas, pobres, analfabetas y rurales. Abordar estas diferencias pueden ayudar a conocer las necesidades de las mujeres en África y fomentar la demografía. Estas campañas son muy necesarias en estas poblaciones porque las mujeres africanas son las mujeres más fértiles según estudios que han hecho, y estas campañas no solamente pueden generar grandes cambios, sino traer grandes beneficios a la población. Brindar métodos anticonceptivos para evitar embarazos a temprana edad no generan ningún tipo de problema, tanto en su desarrollo personal como en su núcleo familiar. Por último, otro de los factores de la tendencia poblacional en África es que cada mujer tiene alrededor de 4,7 hijos de media. Esto varía significativamente desde 2,5 en la parte meridional a entre 5,5 y 5,8 en la zona central y occidental. El promedio en otras partes del mundo es de 2,2 e incluso menos, y el promedio mundial es de 2,5 hijos por mujer. Una de las razones por la cual las mujeres africanas todavía tienen tantos hijos es por la edad en la que se convierten madres por primera vez, que es más de 4 años antes que el promedio mundial, a los 26. Además, las tasas de natalidad entre los adolescentes son muy altas. En África Central y Occidental, por ejemplo, son casi 3 veces superiores al promedio mundial, una cifra que preocupa. El impacto que tiene la maternidad temprana en el rápido crecimiento de la población es habitualmente ignorado, lo que es un error, porque sus efectos sobre la fertilidad son directos, ya que un inicio temprano aumenta los años de exposición de embarazo. También tienen efectos indirectos. En primer lugar, las mujeres que comienzan a procrear pronto pueden ver mermada su capacidad para decidir o negociar sobre su rol reproductivo. También pueden perder oportunidades de desarrollo personal como educación formal, porque esta compite directamente con la maternidad. En segundo lugar, parir pronto conduce a diferencias integracionales más cortas, lo que se define como la diferencia de edad entre madres y hijas, y que agrava tasas de crecimiento de la población. Retrasar estos pasos vitales podría reducir considerablemente la tasa de crecimiento de la población. Bueno, esta fue mi presentación y estos son algunos datos que considero importantes para la presentación. Gracias. De acuerdo a las rutas de acceso podemos encontrar los puertos y los aeropuertos. Los principales puertos de África son puntos importantes dentro del crecimiento económico del continente.
Estos puertos marítimos han sido testigos de muchos cambios en pro de la innovación en el traslado de cargamentos marítimos. África, al tener una extensión considerable en cuanto a costas se trata, le permite tener múltiples puertos marítimos, pero a continuación te explicaremos bien cuáles son los principales puertos de África que tienen mayor flujo comercial. En primer lugar tenemos al puerto de Saldanha Bay. Es el principal puerto de África, especialmente para Sudáfrica. Este puerto fue descubierto por exploradores holandeses en 1601 y fue considerado como el puerto principal de África, ya que tiene una atractiva conectividad con otros países del mundo. En segundo lugar tenemos al puerto de Damietta. Es el segundo puerto de África más activo, ubicado en las costas de Egipto. Es visto por ser el máximo almacenador de contenedores para varios tipos de carga y está ubicado a 8,5 kilómetros al oeste del popular río Nilo de Damietta. En tercer lugar tenemos al puerto de África de East Port Said. Este principal puerto de África se encuentra justo al lado norte del canal Suez. Facilita la movilidad de los buques pesados hacia el puerto. Y este puerto de África es muy conocido, producto de la optimización de sus cargas. En el cuarto lugar tenemos al puerto de África, Apapa, ubicado en la ciudad nigeriana de Lagos, centrado en la actividad de almacenamiento y manejo de contenedores por su capacidad en cuanto a tamaño. Además es capaz de atender varias embarcaciones dentro de las instalaciones como el resguardo, atraque, apilamiento y traslado de cargas. En el quinto lugar tenemos al puerto de Casablanca, siendo el más grande de Marruecos y uno de los principales puertos de África más grandes en el mundo. Es considerado uno de los puertos de África que puede atender 35 embarcaciones juntas en sus costas. Y por último tenemos al puerto de Mombasa, que es el principal puerto de África Oriental y Central. Se encuentra establecido en el sur de Kenia, permitiendo establecer conexiones con más de 80 puertos a nivel mundial. Ahora les hablaré de los 5 principales aeropuertos de África y en esta imagen que pueden observar aquí podemos ver cómo están ubicados geográficamente en todo el continente. En primer lugar tenemos el Aeropuerto Internacional del Cairo, ubicado en el Cairo, Egipto. En esta imagen que podemos observar aquí es la vista aérea del Ciudad del Cairo. Y en esta otra imagen que podemos observar aquí es la entrada principal al Aeropuerto Internacional del Cairo. En segundo lugar tenemos el Aeropuerto Internacional el Sharm el Sheikh, ubicado en Sharm el Sheikh, Egipto, y esta es la imagen de la entrada principal al aeropuerto. En tercer lugar tenemos el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, ubicado en Johannesburgo, Sudáfrica. En estas imágenes que podemos observar aquí podemos ver sus instalaciones y su entrada principal. En cuarto lugar tenemos el Aeropuerto Internacional de Mohamed, ubicado en Casablanca, Marruecos. Esta imagen corresponde a la entrada principal al aeropuerto. Y en el quinto y último lugar tenemos el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, ubicado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esta imagen corresponde a la entrada principal de este aeropuerto. El continente africano está en desarrollo en cuanto a infraestructura. África se divide en 5 regiones económicas, cada una de ellas tiene distintas expectativas de crecimiento y condiciones específicas en cuanto a construcción de infraestructura. África del Este tuvo la proyección de crecimiento más óptima con un crecimiento del 4,9% para el 2016 y 2017. China juega un papel muy importante para el desarrollo de la región, pues fue el principal constructor y financiador. África del Sur también obtuvo un óptimo crecimiento en cuanto a infraestructura del 2,7% para el mismo periodo del 2016 y 2017. Asimismo para África Central, que obtuvo un crecimiento del 2,3%. Y África Occidental sí tuvo un crecimiento más óptimo del 4,5%. En cambio, África del Norte tuvo el crecimiento más bajo en todo el continente, ya que su crecimiento fue del 1,6%. África se vio beneficiada en los últimos años por algunas mejoras importantes en su infraestructura. En África, los consumidores pagan el doble por los servicios básicos que cualquier otra región en el mundo. En África, el costo mensual de servicios prepagos para telefonía móvil tiene un costo de $12, mientras que en Asia Meridional tienen un costo de $2. Estos son algunos ejemplos de los desafíos que enfrenta la infraestructura de África. Geografía, comercio e infraestructura están estrechamente ligados cuando se habla de África. En muchos países africanos la productividad es baja debido principalmente a la escasa proximidad geográfica entre sus agentes económicos.
Y esta proximidad que es adversa tiene dos dimensiones. Por un lado, la ausencia de proximidad entre países africanos y mercados internacionales. Por otro lado, la distancia entre los diferentes agentes económicos dentro de África, debido a una insuficiente aglomeración de la actividad económica. La difícil geografía económica representa un reto mayor para el desarrollo de la infraestructura y el comercio de la región. Algunas características de esta geografía que condicionan inevitablemente la viabilidad de infraestructura son las siguientes. En primer lugar, tenemos la débil densidad global de la población, con 36 habitantes por kilómetro cuadrado. Y por último, tenemos un número relevante de países procedentes del interior del continente, con economías muy pequeñas y con una todavía escasa conectividad intrarregional y pocas conexiones transfronterizas. Demografía en África. África es el tercer continente más grande del mundo, que cuenta con una superficie de 30 millones de kilómetros cuadrados, distribuida en 54 países y 5 regiones geográficas, las cuales son África Mediterránea, África Oriental, África Occidental, África Centro-Occidental y África Meridional. Cuenta aproximadamente con 800 millones de habitantes distribuidos en llanuras, valles y costas. Sin embargo, existen zonas poco habitadas como lo son los desiertos del Sahara, el Kalahari y las selvas tropicales del Congo. La población tiene altos índices de natalidad, pero también tiene una alta tasa de mortandad debido a las enfermedades tales como el VIH, la malaria, el dengue, la tuberculosis y a esto sumado los productos de las guerras y de las hambrunas. Podemos decir que su población está distribuida en dos grupos. El primero, los que habitan en el norte del Sahara, que son de piel trigueña o clara y hablan lenguas como el árabe. También están los que habitan al sur del desierto del Sahara, que son de piel oscura, como los sudaneses, los bosquimanos y los bantúes. A pesar de la variedad lingüística que existe en el continente, los idiomas más hablados son el francés y el inglés, debido a que en el pasado la mayor parte de este continente fue colonia de estos países. Las religiones más practicadas son el cristianismo, el islam y las religiones ancestrales. La economía de África se basa en la extracción de recursos naturales más valiosos como los diamantes, el petróleo, el coltán y la madera. No obstante, este es considerado y es el continente más pobre debido a la corrupción y al saqueo de sus riquezas. Las políticas económicas son un conjunto de políticas, medidas e instrumentos que el Estado utiliza para controlar el crecimiento económico de su territorio y así lograr determinados objetivos. Por esto, las políticas económicas de África no son un tema de los que se pueden hablar generalmente, porque cada país tiene unas políticas distintas y llevaría mucho tiempo mencionar todas. Por esto se han seleccionado 6 países para hablar de estas y asimismo vamos a centrarnos en las políticas económicas tomadas por los gobiernos a partir de la pandemia del COVID-19. En Marruecos, con la pandemia del COVID-19 se presentó una reducción arancelaria, en la que se vieron afectados productos tales como las lentejas, los garbanzos, el trigo, los frijoles y los frijoles secos. Fue una medida de liberalización en la que los países con los que se tenían acuerdos se vieron afectados. El 1 de abril de 2020 se dio la suspensión de los derechos de importación sobre dichos productos. El 7 de mayo de este mismo año, el gobierno marroquí prolongó hasta diciembre la suspensión de los derechos de aduana sobre el trigo y los productos ya mencionados. Por otra parte, se dio la prohibición de la exportación durante los primeros meses de la pandemia. Se tomó una medida restrictiva en la que el principal producto afectado fueron las mascarillas. El 5 de marzo de 2020, el Ministerio Marroquí de Industria y Comercio impuso una licencia de exportación para estas máscaras de protección médica y el 10 de mayo de este mismo año se terminaron las restricciones de exportación a dicho producto. En Tanzania, Camerún y Angola también se presentó una reducción arancelaria en las importaciones. Sin embargo, el producto que mayormente se vio afectado fueron los de suministro médico y el equipo de protección personal en Camerún. También es considerada una medida de liberalización en la que el gobierno concedió exenciones de IVA, derechos de aduana y otros impuestos a artículos médicos solicitados por el Ministerio de Salud destinados para combatir el COVID-19. Fue una política que en Tanzania inició el 1 de mayo del 2020, en Camerún el 7 de abril y en Angola el 27 de marzo de este mismo año. Y en todos aún se encuentra vigente.
En Sudáfrica se comenzaron a solicitar requisitos de licencias o permisos para exportar. El producto que mayormente se vio afectado fueron las máscaras faciales y los desinfectantes de manos. Una medida restrictiva que inició el 28 de marzo del 2020 en la que se debería consultar al Departamento de Industria y Competencia Comercial, conocido como DTIC, antes de exportar ciertos productos ya seleccionados, y es una política que aún sigue vigente. Por último, en Egipto se dio una prohibición de exportación por un lado de frijoles, guisantes y lentejas y por el otro de máscaras, guantes y alcohol de desinfección. Ambas fueron medidas restrictivas, sin embargo esta primera inició el 31 de marzo del 2020, en donde el Ministerio de Industria y Comercio introdujo una prohibición de exportación para cierto tipo de hortaliza. El 15 de junio, con una nueva medida, se imponía la prohibición temporal de 3 meses a la exportación de frijol y lenteja. El 5 de octubre de este mismo año se da otra nueva medida de prohibición de exportación únicamente del frijol Java. El 31 de enero del 2021 se levanta cualquier tipo de prohibición de dichos productos. Por otra parte, tenemos la prohibición de las máscaras, guantes y alcohol de desinfección. Esto inició el 17 de marzo del 2020, en donde Egipto prohíbe la exportación de dichos productos durante 3 meses. El 18 de junio se prolonga la prohibición de dichos productos durante otros 3 meses. Y el 16 de septiembre de este año se levanta cualquier prohibición de las exportaciones de todo tipo de alcohol, máscaras faciales y suministros médicos. Asimismo, también se dio la prohibición y las restricciones de las importaciones de productos tales como ajo, zanahoria y jengibre verde. Egipto, el 9 de febrero del 2020, anunció que las importaciones de dichos productos provenientes de China serían suspendidas temporalmente. No obstante, al día de hoy siguen manteniendo dicha restricción. En un continente lleno de tantas riquezas, han sido diversos los factores que han hecho que la economía africana sea deficiente, entre ellos una agitada historia que generó violencia y una inestabilidad política plagada de gobiernos dictatoriales. Últimamente, el continente africano ha comenzado a resurgir en colaboración de países asiáticos como China, en consecuencia de los innumerables recursos naturales que éste posee, como el cromo, oro, cobalto, diamantes y petróleos. Sin embargo, la realidad es que la economía africana no suple las necesidades de la población y produce solo para el comercio internacional. Conforme a ello, la principal actividad económica es la agricultura, enmarcada en 2 modelos, uno tradicional de subsistencia, signado por el atraso tecnológico, y otro de monocultivo, que emplea adelantos técnicos pero que depende de la exportación de productos como café, coco, algodón, plátano, azúcar, dátiles, cítricos, frutas y hortalizas. En cuanto a la pesca, resultando ser muy extendida sobre todo en los países de la costa, generalmente es explotada por empresas extranjeras. Asimismo, el área de minería de la cultura de África, en manos de grandes firmas, se destaca en la extracción de hierro, manganeso, cobre, petróleo, gas natural, bauxita, uranio, oro y diamantes. No obstante, estos productos son destinados para la exportación. La economía africana se caracteriza por tener territorios aislados desarrollados, mientras el resto del continente está plagado de países subdesarrollados, regiones que suelen ubicarse en la costa y las tierras favorables para la plantación de extracción minera. En este sentido, los países que apuntaban a la economía continental son Sudáfrica, con abundantes recursos naturales, posee un notable desarrollo en los sectores de comunicación, energía, transporte y bolsa de valores. Nigeria, el descubrimiento de pozos petroleros cambió el destinado de esta nación, que se sustenta principalmente de la exportación del crudo. Argelia, caracterizada por ser el 6º exportador de gas natural del planeta y uno de los principales productores de petróleo. Egipto, sustentado en la manufactura y el turismo, desde que implantó agresivas reformas, se estimuló el crecimiento y la inversión extranjera en este país. África se encuentra dividida en 6 regiones: África del Norte, África del Sur, África Oeste, África Este y África Central, y la diáspora, que son personas de origen africano que viven fuera del continente independientemente de su nacionalidad o su ciudadanía, y están dispuestas a contribuir al desarrollo del continente y la construcción de la Unión Africana. África del Norte está conformada por 7 países: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, República Árabe Saharaui Democrática y Túnez. África del Sur, conformada por 10:
Angola, Botsuana, Lesoto, Malaní, Mozambique, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. África Oeste está conformada por 15 países: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. África del Este está conformada por 14 países: Comoras, Djibouti, Etiopía, Eritrea, Kenia, Madagascar, Mauricio, Uganda, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Tanzania. África Central está conformada por 9 países: Burundi, Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Principal y Chad. El continente africano está compuesto de 54 estados soberanos. Las entidades políticas africanas anteriores al colonialismo desaparecieron con la expansión europea por el continente a finales del siglo XIX. Recientemente Marruecos ingresó en la Unión Africana tras su abandono en 1984. Todos los estados africanos soberanos son miembros de pleno derecho de la ONU, contando entre ellos con 4 estados fundadores como fueron Egipto, Sudáfrica, Liberia y Etiopía. En materia económica, 52 estados son miembros de la Organización Mundial del Comercio, mientras que Sudán del Sur y Eritrea no pertenecen a ella. Asimismo, la totalidad del continente se incluye en el Fondo Monetario Internacional, aunque 8 estados no cumplen el artículo 8 de la organización. Es importante destacar la presencia en el continente de la OPEP, ya que Argelia, Angola, Gabón, Libia y Nigeria son productores de petróleo. En materia de justicia y seguridad, todos los países africanos están integrados en la Interpol. Sin embargo, en el caso de la Corte Penal Internacional, 9 países no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma. También está presente la Liga Árabe, que engloba a los países musulmanes del continente: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Mauritania, Somalia y Djibouti. Los estados africanos, salvo Sudán del Sur, están adscritos al movimiento de países no alineados. En cuanto a las organizaciones transcontinentales, el continente africano está presente en la Asociación Ribereña del Océano Índico para la Cooperación Regional de Cooperación entre Países Asiáticos, Australia y 9 estados africanos. Durante la Guerra Fría se creó la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur bajo el auspicio de las Naciones Unidas con el objetivo de mantener la seguridad y la paz en el Atlántico Sur. En 1975 se creó Estados de África, del Caribe y del Pacífico, ACP, para a través de varios acuerdos luchar contra la pobreza junto a la Unión Europea, que trabaja por medio del Fondo Europeo de Desarrollo. Forman parte de esta organización los 47 estados africanos. La Unión Europea trabaja a través de la firma de acuerdos económicos con los 5 bloques regionales. La principal organización política regional del continente es la Unión Africana, heredada de varios intentos previos de unir políticamente al continente a semejanza de la Unión Europea. La principal organización económica es la Comunidad Económica Africana, fundada en 1981. El objetivo de la CEA es fomentar la integración y el desarrollo a través de la cooperación entre los estados africanos. Para ello utiliza un sistema de agrupaciones regionales como pilares básicos.